por esa presentación. La verdad, todo iba perfecto hasta que me llamó experto. Hasta ahí todo iba bien, debía haberlo advertido, porque debo confesarles que no solía molestarme que me presentaran como un experto. De hecho, hubo una época en mi vida donde me molestaba era cuando no lo hacía. Cuando se les olvidaba lo experto, yo decía, oye, ¿qué pasó? Se te quedó fuera lo más importante. ¿Cómo deja? Y todo estaba bien hasta que hace unos años en la ciudad de Nueva York escuché de otro conferencista la definición de la palabra experto. Y ahí ya dejó de gustarme los expertos. Porque él decía que experto es un hombre que sabe 56 maneras de hacer el amor. ¿Te gustó? No, espera, es que no he terminado. Experto es un hombre que sabe 56 maneras de hacer el amor, pero no conoce ninguna mujer. En otras palabras, una persona con mucha teoría, pero poca práctica, ¿no? Entonces yo hoy no experto, Hoy todo lo que quiero y lo que queremos Ismael y yo compartir con ustedes son cosas prácticas, porque yo creo que eso es lo que todos estamos buscando, ¿no es cierto? Cosas prácticas, no teorías que te pongan a pensar, que digas, oye, sonó lindo, pero ¿y qué hago con todo esto? No, yo creo que lo que uno quiere es qué puedo hacer para poder lograr mis metas y mis sueños. Y a veces, ayer estábamos haciendo una entrevista con Ismael y alguien decía, el entrevistador decía, es que ustedes son muy optimistas, muy positivos y contagian de ese entusiasmo. Y lo cierto es que el entusiasmo se contagia, ¿no es cierto? Sí. Pero el problema es que el pesimismo también se contagia, ¿no? Entonces, en una familia donde el padre o la madre son negativos, pues todo el mundo es negativo. Y lo mismo sucede en una casa, en un país. Ya hemos visto. De hecho, estaba leyendo algo, no sé si sea verdad o no, pero estaba leyendo en un periódico de una ciudad aquí en Estados Unidos que creen tanto en la crisis, es tan pesimista que de hecho un grupo de vecinos, decía el artículo en el periódico, grupo de vecinos se reúne para formar club de pesimistas. ¿Puedes creer eso? Eso decía el artículo, pero mira, no se pone mejor, al final el artículo decía que el proyecto nunca arrancó porque nadie creyó que fuera a funcionar. Entonces, ese es el colmo del pesimismo, ¿no? El colmo del pesimismo. Entonces, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas optimistas, porque yo creo, y una de las cosas que nos atrajo a Ismael y a mí a crear esta obra, es el hecho de que más que un manual para comunicarnos, es que todos queremos triunfar, todos queremos salir adelante, triunfar, vivir una vida plena y feliz. Y la comunicación es parte fundamental de eso, es parte fundamental del éxito. Cada vez que yo encuentro un padre que se me acerca y me dice, Camilo, yo necesito quiero enviarle a mi hijo para que lo ayude. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué sucede con él? Y me dice, es que hablarle a mi hijo es como hablarle a una pared. ¿Alguno de ustedes ha sentido algo así? Es que le entra por un oído y le sale por el otro. Es como si habláramos idiomas distintos, como si fuéramos de planetas distintos. Y entonces te das cuenta del problema de la comunicación. Cuando encuentras personas que dicen, ¿sabes qué? El problema en mi casa es que la comunicación ya no existe. O cuando encuentras empresas que dicen, no entiendo por qué los clientes, no hay nada que podamos decir para atraer más clientes. Cuando encuentro profesionales que dicen, es que ¿sabes qué? Me quedé estancado, no sé cómo salir, me da temor compartir mis ideas. Hay personas que tienen pavor de hablar en público, pavor, y como su trabajo les exige eso, pues entonces se quedan estancados. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era escribir un manual que fuera mucho más que un manual de comunicación, que fuera un manual para triunfar en la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren triunfar? Levanten la mano los que quieren triunfar. ¿Sabes qué? Todos queremos triunfar. Yo, mira, acabo de venir de Guayaquil, hice esa pregunta, 2.500 personas, ¿cuántos quieren triunfar? Todo el mundo. La hice en Buenos Aires, alguien de Argentina aquí, la hice en Buenos Aires, en el Luna Park. ¿Cuántos quieren triunfar? 10.000 argentinos. En Quito, 23.000 personas, estaba hablando hace unos meses. Pregunté, ¿cuántos quieren triunfar?
Todo el mundo, la he hecho en Italia, en España, en Francia. Nunca que he hecho esa pregunta, alguien me ha parado y me ha dicho, no, un momento, doctor, triunfar ahí, ¿eh? No yo. Yo no quiero triunfar. Es más, yo voy a ser el mejor fracasado que usted haya visto y nadie me va a detener. Nunca. Todo el mundo quiere triunfar. Sin embargo, no todo el mundo triunfa, ¿no? Y a veces pensamos, ¿por qué fracasa la gente? ¿A qué se debe? ¿Será que planearon su fracaso? ¿Será que ¿Cuántos de ustedes ya tomaron un pedazo de papel y un lápiz y escribieron, he aquí un plan detallado paso a paso de cómo voy a fracasar en la vida? ¿Alguien ha hecho eso? ¿No? ¡Absurdo! Nadie hace eso. Sin embargo, a ver, nadie lo hace, ¿no? No lo hace. No triunfar. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes ya tomaron un pedazo de papel y un lápiz y escribieron, he aquí un plan detallado paso a paso de cuáles son mis sueños, metas y aspiraciones por los próximos Espérate, yo no he terminado. Por los próximos 2, 5 y 10 años. He aquí una lista de cuáles son los obstáculos a los cuales debo sobreponerme. He aquí una lista de cuáles son las habilidades que tengo que aprender. He aquí una lista de cuáles son mis metas personales, profesionales, familiares, financieras, de salud, de estado físico. He aquí una lista de cuáles son mis sueños, metas y aspiraciones por los próximos 2, 5 y 10 años. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de estas y me la pueden compartir para poder utilizarla ahora de ejemplo? ¿Alguien que me la permite? Ah, la tienes pero no aquí. Esa es la segunda excusa más común que me escuchan. La tengo pero no aquí. No, pero ¿cuántos de ustedes por lo menos la tienen aquí? Esa es la primera excusa más común que yo escucho. La tengo aquí. Aquí no sirve de nada. Tus metas aquí no sirven de nada. Y lo mismo sucede con la comunicación. Cuando tú leas este libro vas a encontrar una gran cantidad de estrategias, de consejos, de cosas que puedes hacer. Al final de cada capítulo vas a encontrar uno de esos. Pero si todo se queda aquí y no lo pones en práctica, de nada sirve. Entonces la idea no es simplemente tener metas, porque la gente no fracasa porque haya planeado su fracaso. La gente fracasa, ¿sabes por qué es? Porque no planea su éxito. Y al no planear su éxito, de por sí está planeando su fracaso. ¿Ves? O sea, y yo le preguntaba a la gente, pero ¿por qué no tomas un pedazo de papel y escribes cuáles son tus metas? ¿Por qué no planeas? Y mira lo que me dicen esas personas, mira lo que, no ustedes, no otras personas. Me dicen, pero amigos, ¿para qué planear tanto? Si total, lo que es para uno es para uno. ¿La han oído esa? Lo que es para uno es para uno. Y al que le van a darle guardan, eso tranquilo. Lo que es para uno es para uno. Y la idea esa es que no es así. No es así. El éxito es el resultado de un plan de acción puesto en marcha. Wow, me voy a tener que quitar este saco porque... El éxito es el resultado de un plan de acción puesto en marcha. No es suficiente querer triunfar. Entonces, cuando una de las preguntas que más nos hacen cuando hablamos del libro, a Ismael y a mí, es, pero este es un libro para comunicadores, para gente de los medios, o para gente que tiene que hablar en público, o gente que trabaja en el campo de las ventas. ¿Lo sabes? No. Todos nosotros nos comunicamos, todos los días. Bien o mal, pero lo hacemos todos los días. Y nuestro éxito depende en gran medida de que también lo hagamos. Es así de simple. Ahora, la cuestión es que hasta el momento muchos de nosotros creemos que la comunicación es algo que solo unos tienen. Que la buena comunicación, es que eso viene de familia. Eso se hereda. Tú ves, yo soy, tú tienes que ser una persona introvertida. Yo como soy extrovertido, yo como soy introvertido y tímido, pues nunca voy a poder ser un buen comunicador.
A mí me da risa hace poco estaba dando un seminario en Colombia y estamos hablando de la buena comunicación y decía, no, es que él habla bien porque es que él tiene el don de gentes. ¿Lo han oído? Tiene el don de gentes. Yo decía, ¿cuál es ese don? No, de hablarle a la gente, es muy bueno hablarle a la gente. Digo, ¿sabes qué? Por muchos años ha existido este error de creer que la buena comunicación es tener la capacidad de pararse frente a un grupo de 1000 personas, tomar el micrófono, modular la voz y poder utilizar toda una serie, un léxico extraordinario. No tiene nada que ver con eso. Comunicación efectiva es lograr impartirle optimismo, fuerza y seguridad a lo que estés diciendo. Esa es una de las caras de la comunicación. Y la otra cara de la comunicación es saber escuchar a la otra persona que te está hablando. Y eso todos nosotros podemos hacerlo. Todos nosotros podemos aprender cómo comunicar mejor nuestras ideas. Ahora, hace poco estaba haciendo una entrevista en México y alguien me decía, bueno, pero Camilo, lo que pasa es que en mi trabajo yo sí realmente no tengo nada que me exija comunicarme. Decía, no, es que el trabajo es lo de menos. Eso es lo de menos. ¿Sabes? Lo que está en juego. Cuando tú escuchas a un padre que dice, no, yo ya no hablo con mis hijos porque hablarle a ellos es como hablarle a una pared. Entonces renuncio porque eso es tiempo perdido. Que hay muchos padres que dicen eso, ¿no es cierto? Renuncio. ¿Sabes qué es lo que está poniendo en juego? Estás diciendo, opto por no influir positivamente en la vida de mi hijo. Eso es lo que estás diciendo. Como no soy, como mi personalidad no es esa que me permite hablar con mi hijo y entenderlo y ponerle atención, y soy muy impaciente y comienza a hablar y ya quiero que termine, entonces para evitar problemas más bien no hablo con él. Entonces, en virtud de esa decisión, decidiste no ser una fuerza que impacta positivamente la vida de tu hijo. Y digo, ¿sabes qué? Lo que está en juego es demasiado. Es demasiado para que tú te puedas salir con la vaca. ¿Saben lo que es? En mi libro La Vaca, las vacas son las excusas y los pretextos. Tú no puedes utilizar la vaca de que, no, pero es que yo no soy así. Esa no es mi personalidad. Yo no soy bueno. Yo me acuerdo que un día estaba llevando un seminario y habían unos muchachos que se estaban graduando y estaban pasando todos allá a recibir su diploma, y estaba yo aquí parado en la parte de atrás porque yo iba a hablar después de ellos. Iba a hablar y un papá se me acercó y me dice, doctor Cruz, ese es mi hijo. Muchacho, qué orgullo. Es un muchacho echado para adelante, me da un orgullo. Y yo le dije, oye, ¿y tú se lo has dicho a él? Me dice, no, él sabe. Y digo, no, si tú no se los dices, él no sabe. Él no lo sabe. Entonces, cuando Ismael y yo hablemos hoy de comunicación, quiero que te saques de la cabeza que a lo mejor esto es algo que es solo para cierto tipo de profesiones, para cierto tipo de personas. La comunicación es algo que tienes que poner en práctica, y pones en práctica todos los días. Todos los días. Hasta cuando no dices una palabra, estás comunicando algo. Hasta cuando no dices una palabra, estás comunicando algo. Entonces la idea es, todos queremos triunfar, todos queremos mejorar. Lo único es que tenemos que entender que para eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Antes de este libro, escribí un libro que se llama La Arquitectura del Éxito. Y en el libro de la Arquitectura del Éxito, donde le digo a las personas cómo tener metas en cada área de su vida, ¿no? La importancia de tener sus metas profesionales, familiares, financieras, y cada capítulo lo dedico a un área, ¿no? Y para que escribas ahí tus metas y todo. Empecé con un poema con el que quiero terminar. Un poema de un gran escritor, no sé si hay algún mexicano acá, un gran escritor de Nayarit, México, y él se llamaba Juan Crisóstomo Ruiz de Nerva.
pero se conocía como Amado Nervo. Y Amado Nervo tenía un poema a la vida, y no voy a dedicarle sino 3 lineecitas, pero es la esencia de lo que creo que estamos haciendo aquí. Él decía: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. ¿Y sabes qué? Yo creo que todos, y la siguiente línea dice que si extraje la miel o la hiel de las cosas, es porque en ellas sembré hiel o mieles sabrosas. ¿Sabes qué? Todos nosotros, por eso escribí ese libro, porque yo estoy convencido que todos nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Esto no depende de que es que mi papá no me apoyó, de que mis padres no me enviaron, de que mi jefe no reconoce mi talento, de que es que el alcalde no genera las posibilidades, de que el presidente, de que es que... No depende de nada de eso. Depende de que tú aceptes el reto de ser arquitecto de tu propio destino. Y cuando tú aceptas eso, entonces entiendes que vas a concentrarte en todas tus fortalezas, pero que si hay debilidades en tu vida, vas a aprender cómo superarlas. ¿Cuántos de ustedes tienen un pequeñito miedo a veces, de vez en cuando les toca hablar en público? Levanten la mano. Un miedo que se les olvida hasta el nombre. ¿Sí? Ok. ¿Sabes qué? Ese era yo. Si hace 20 años alguien me hubiera dicho a mí: Camilo, vas a hablarle a 10, 15 mil hoy, yo decía: no, te equivocaste, Camilo, eres el otro. Porque yo agarraba, yo recuerdo que la primera vez que me tocó hablar estaba así, y fui a sacar el micrófono de aquí, y el micrófono me temblaba así, que me tocó dejarlo ahí, no pude salir de aquí, me tocó dejar ahí para que no se dieran cuenta cómo me temblaba la garganta. Decía: no, bueno, yo no creo que voy a poder hacer eso. Ahora me tiembla un poquito menos, pero sabes que todos nosotros podemos aprender a comunicarnos mejor. Todos podemos aprender a comunicarnos mejor. Y eso es lo que yo hablo, y eso es lo que le digo a las personas a través de mis libros, a través de mis seminarios, a través de mi página de Facebook. ¿Cuántos de ustedes se enteraron de eso por la página mía de Facebook? Ok, para los que no la conocen, simplemente en su Facebook entren Camilo Cruz Autor, así todo pegadito, Camilo Cruz Autor, le das un like, y ahí yo tengo videos y audios y muchas cosas. De hecho, tengo muchos videos también con Ismael que compartimos. Tanto él pone notas mías en su página, como yo pongo notas de él en mi página. Así que los invito para que le den una buena oportunidad a este libro y se conviertan en los comunicadores que sus hijos, su pareja, su familia y su comunidad necesitan. Muchas gracias. Gracias, doctor Cruz, ha sido magnífico. Ahora viene la otra estrella, el gran Ismael Cala, que nos va a hablar un poco de cómo llegaron a hacer este libro, pero también sus propias teorías de lo que funciona para crear una mejor comunidad y mejor comunicación. Gracias, Miriam. Un aplauso para Miriam, para nosotros. Presentando el libro, y gracias al doctor Camilo Cruz y a su editorial Taller del Éxito, que es quien publica este libro. Bueno, ¿cómo están? ¿Verdad que hay un poco de frío? Yo quiero hacer un ejercicio de mentalización para empezar, porque la mente es muy poderosa, ¿verdad? Y si usted repite después que yo lo haga, la frase que yo le voy a decir, verá que va a sentir una temperatura más agradable. ¿Quieren repetirla? Sí. La frase es: me muero de frío. Repítalo otra vez. Me muero de frío. Me muero de frío. No, porque yo sé que hay mucha gente que está como que un poquito acalorada, y yo digo, es un ejercicio que uno puede intentar hacer aún en situaciones de calor,
y es parte de la comunicación, de cómo nos comunicamos internamente acá en el disco duro, que es nuestro cerebro, qué tipo de softwares instalamos a la hora de comunicarnos. Yo creo que la verdad que cuando Camilo me dijo, ¿por qué no escribimos un libro juntos? Para mí fue un honor porque llevo años siguiendo el contenido de Camilo. Hemos coincidido en varios eventos ya en el mismo escenario. De hecho, vamos ahora el 7 de mayo nuevamente a la Cumbre del Éxito en Valencia, Venezuela. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Ahí están. Vamos a estar el 7 de mayo en Valencia, Venezuela. Y realmente fue un honor y nos pusimos a pensar que tanto en la experiencia que él tiene por tantos años como conferencista, como autor de bestseller, como coach, como estratega de éxito, realmente, y mi experiencia en los medios de comunicación, teníamos, creo que, las dos caras de la comunicación. Eso fue algo que se le ocurrió a Camilo y su equipo, que me pareció brillante. En vez de cara o cruz, Cala y cruz, las dos caras de la comunicación. Porque en realidad, póngase usted a pensar que en la vida nosotros jugamos a la suerte y al azar, lanzando una moneda al aire y diciendo cara o cruz. Y eso mismo sucede con los paradigmas de la comunicación. Los paradigmas de que comunicar, o sea, todos estamos claros de lo que Camilo dijo, que el éxito y el triunfo en nuestras vidas depende de la capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos con otros. ¿Por qué? Porque usted puede ser genial, pero si usted no sabe persuadir a otros de su genialidad, va a llegar a un corto camino. Está comprobado que hay gente con coeficientes intelectuales altísimos trabajando para otros que tienen coeficientes intelectuales menores. ¿Por qué? Porque por muchos años las grandes corporaciones no se centraban en esta parte de lo de las habilidades blandas o soft skills, incluyendo la comunicación como la principal, porque es la que crea empatía, la que crea rapport, la que crea conexión con otros, la que puede lograr que alguien a través del liderazgo haga o ejecute la visión que tú quieres compartir. Y eso no se logra con IQ, eso se logra con EQ o Emotional Intelligence. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, el factor más importante es cómo tú comunicas tus emociones, las emociones de otros y cómo te relacionas con los demás. Pero eso no nos lo enseñan en la escuela. Al menos a mí no me lo enseñaron de niño. Y fíjense que le digo algo. Desde los 8 años yo pensaba que estaba comunicando. Porque a los 8 años, estando en 4º grado, una señora llegó a mi aula y dijo: ¿quién quiere leer en voz alta? Y más o menos, con la misma actitud, bastante tímida de Camilo, cuando decía que comenzaba a hablar, yo levanté la mano, pero casi ni atreviéndome, pero ella me vio y me puso de pie. Y fue mi primera lectura enfrente de todo el grupo, y ella dijo: qué buena voz, vamos a hacer radio. Entonces inicié a hacer radio a los 8, a los 15 a hacer televisión, y yo creí que desde los 8 años estaba comunicando. Error, porque en realidad yo lo que estaba era leyendo cosas, actuando, siendo parte de un programa para niños y después de un programa para jóvenes, pero nunca nadie me enseñó que comunicar implica conectar. No solo emitir o decir un mensaje, sino asegurarte que ese mensaje va a ser bien interpretado, bien recibido, bien procesado por tu público target o el blanco al que quieres darle. Nadie me lo enseñó. Entonces, cuando hablamos de Cala y cruz, las dos caras de la comunicación, es porque entendíamos que realmente en las fortalezas de ambos estaba un libro que podría convertirse en un manual de vida, con sus experiencias, con mis experiencias, con las técnicas y herramientas que el doctor Camilo Cruz ha desarrollado por tantos años, incluyendo la programación neurolingüística, y por lo que a mí me tocó, sin pensar que lo iba a compartir, desarrollar por mi propia salvación personal, porque los que han leído mis primeros libros a través del poder de escuchar y luego Un buen hijo de fe y El secreto del bambú, saben cómo he compartido una filosofía de vida personal que ha sido más bien para mi salvación, y que luego me di cuenta que sería demasiado egoísta no compartirla con otros. Aquí hay mucho de eso,
tanto de las notas personales de Camilo como de las notas personales mías, unidas en un esfuerzo que de verdad yo tengo que aplaudir el trabajo que ha hecho tu editorial Taller del Éxito en unir esos contenidos y crear un solo contenido que sea coherente, congruente, uniforme, y que además el lector distinga también los aportes de Camilo, los aportes de Ismael, porque no es fácil escribir un libro de dos autores y combinar todos esos contenidos. Y la verdad, cuando lo recibí, quedé admirado y muy satisfecho del trabajo que ha hecho Taller del Éxito. La invitación es a que se hagan esa pregunta todos los días. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí arriba que no me permite seguir creciendo? Porque al final del camino, todos los seres humanos nacimos con un potencial, que es un potencial infinito. Es un campo abierto de posibilidades. ¿Qué pasa? Que la manera en que nosotros nos comunicamos, incluso aquí, ya no ni saliendo, sin abrir la boca, la manera en que nosotros nos comunicamos internamente define el horizonte que creamos todos los días. Y la comunicación comienza con la base y los cimientos que son nuestras creencias. En qué creemos determina qué vamos a crear. Y qué tanto creamos en nuestra vida determina qué tanto vamos a crecer. Y al final, todo viene al tema de la comunicación. O sea, que de verdad, cuando Camilo y yo conversábamos, yo le decía, Camilo, es que realmente esto lo hicimos en un inicio como un manual de comunicación. Pero al final, el verdadero propósito de este libro es un manual de vida. Porque si usted se pone a analizar el éxito de una Oprah Winfrey, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg que aprendió mandarín, no porque tiene una novia que habla mandarín, sino porque él quiso aprender mandarín y dedicó su tiempo y ahora da discursos en mandarín en China. Y deja a los chinos así, wow. Bueno, supongo que eso es lo que quiere decir que increíble en China. Wow. Entonces, ¿cuál es la diferencia de todos esos líderes? La diferencia es su capacidad de conexión y comunicación con otros. Y al final es lo que yo veo todos los días en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tanto inviertes tú en hacer una mejor comunicación interna, interpersonal y a gran escala? Y mucha gente no cree que es importante. Por lo tanto, este libro no es para la gente que se dedique profesionalmente a la comunicación, que obvio que le va a servir. Es un libro para todo el mundo. Desde la ama de casa que constantemente tiene un conflicto porque es la líder del hogar y tiene que negociar todos los días con sus hijos, con el marido, con la familia, hasta el jefe que en su organización no llega a ser un líder. Porque sus parámetros de comunicación están desde la intimidación, el miedo que los demás tienen a perder su puesto de trabajo, y no desde el valor auténtico de comunicar, desde la admiración, desde la motivación verdadera. Entonces, al final, todo lo que nosotros hacemos cada uno de nuestros días tiene que ver con cómo nos comunicamos primero, lo que somos, y cómo comunicamos a los demás quiénes somos, qué hacemos, lo que queremos, lo que aspiramos de nuestra vida. Yo espero, y vamos a tener oportunidad de hacer preguntas y respuestas, por eso no quiero alargarme más, porque tenemos esa estructura prevista y es la oportunidad de escucharnos, pero sí espero que tanto como a mí, que escribí parte del libro, me sirvió todo el conocimiento que leí que aporta el doctor Camilo Cruz. Yo espero que al lector le sirva realmente cada una de estas páginas como un artículo de reflexión y de expansión de nuestras posibilidades. Al final es el éxito, el triunfo y el potencial infinito de lo que perseguimos hablando de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay tanto frío que... Funcionó, Miriam. Hay tanto frío. Y ahora vamos a tomar preguntas de ustedes y darle una oportunidad también a las 9 en algunos minutos para que los autores puedan firmar los libros que tienen consigo. Y les pido que mantengan sus preguntas cortas para poder tener más de ustedes que puedan participar.
Vamos a empezar y yo voy a tratar de, les voy a decir si se están alargando un poco, no lo tomen personal, estoy tratando de proyectar, voy a tratar de oír, voy a tratar de comunicar. Buenas noches. Hola Ismael. Hola. Doctor Cruz. Hace muchos años que lo sigo, desde los tiempos de ISPA, de AT&T. Recuerdo sus inicios. De hecho, tengo una anécdota que no era la de experto, que probablemente usted ni supo de qué fue el chiste que se dieron. Y va a la pregunta que voy a hacer. Cuando usted inició, tenía un acento muy fuerte, porque sus inicios fueron en el mundo americano. Y recuerdo que estaba haciendo, era una audiencia de más de 1000 personas en Teaneck, New Jersey. Y estaba hablando de que como que un cristal se, ¿cómo se dice? Fucked up, como Se nubla. Nublado. Y entonces él lo dijo con su energía y dijo, fucked up, pero la gente pensó que usted dijo, fucked up. Eso se fue abajo de la risa, pero usted continuó con esa confianza en sí mismo, que pasó desapercibido, pero a la vez pienso que es lo que lo ha caracterizado. Hay mucha gente que la comunicación la busca como medio profesional, e incluso en el día a día de su vida, no necesariamente que vayan a hacer un Ismael Cala, pero un médico, un profesional en su trabajo que se cohíben por el acento. Entonces, ¿qué consejo tendría usted para esas personas que tienen don de gente, que tienen don de la palabra, que a veces no demuestran todo lo que tienen en su comunicación por el temor a quizás no ser entendido por su acento? Gracias. Qué interesante, te agradezco mucho eso. Te agradezco mucho esa reflexión y recuerdo muy bien esa presentación. Y fue mi primera presentación, de hecho, fue mi primera presentación, estamos hablando de hace 20 y tantos. No diga tanto. 20 y tantos años. Ella había ido con su mamá, la había llevado porque era una niña, pero lo cierto, lo importante de esto es esto. Indudablemente yo he tenido la oportunidad de hablar yo recuerdo mi primera presentación que hice en Italia cuando mi libro de la vaca salió en italiano y me atreví a hablar un poco en italiano. La primera presentación que hice en Brasil, que la hice en portuñol y aprendí como resultado de eso a hablar un poco de portugués y tomé como 3 semestres de portugués. Y las presentaciones que tengo que hacer en inglés, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay algo que es bien importante y es nosotros nos cohibimos no solo por nuestro acento, sino porque creemos que lo que tenemos que decir no tiene todo el sentido del mundo, que van a creer que eso está tan básico, que de dónde vienes tú. Y ¿sabes qué? Cuando tú dices algo con pasión, con entusiasmo, creyendo en lo que dices, la gente no le presta atención a esas cosas. No le presta atención, no dice, oye, habló fantástico, qué cosa tan espectacular. Claro que el acento estuvo así como un poquito. ¿Sabes qué? No, pero si lo que tienes que decir, si lo dices con duda, si no crees en eso, si no tienes no tienes en consideración lo que las demás personas piensan, si no les hablas con sinceridad, no importa que hables un español o un inglés perfecto, que tengas un léxico extraordinario, la gente no va a comprar lo que tú estás vendiendo. La idea que estás compartiendo no la va a comprar porque sabe que no sale de acá. ¿Ves? Yo creo que eso es lo más importante. Yo leí el libro, me encantó, realmente me fascinó. Y algo que me llamó la atención es que no se menciona muy a fondo, entonces quiero hacer la pregunta particularmente a esto. Algo que está obstaculizando y dañando totalmente las comunicaciones en nuestra sociedad son los dispositivos móviles. Desde el que empezó el Black Death hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación particular sobre eso, o qué ejercicio, o qué consejos nos darían a nosotros para mejorar la comunicación, empezando por la familia?
Comienzo y Camilo puede también luego decir su opinión. Tienes toda la razón. Yo creo que en esta época en la que vivimos más información que nunca antes. De hecho, yo lo escuché decir y se me quedó grabado, un experto en tecnología de Singularity University decía, me contaba, que hoy cualquier persona tiene más acceso a información que lo que tenía Bill Clinton, el gobierno de los Estados Unidos y la CIA en la década de los 80 del siglo anterior. Pongámonos a pensar que en ese momento ellos, que tenían acceso a información clasificada, que nosotros no disponían de la tecnología que hoy disponemos todos, y es un privilegio y la tenemos todos al alcance de nuestras manos. Ese es un gran beneficio tecnológico, porque es un beneficio que ha cortado las distancias, que ha abaratado incluso los costos de nosotros poder comunicarnos mejor e invertir en nuestra preparación para ser mejores comunicadores. Yo he usado el beneficio de todo eso, pero al mismo tiempo es la época de la distracción, porque estamos distraídos constantemente por un aparato electrónico. Entonces, siento que la conciencia que tenemos que desarrollar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, es dejar oasis donde la tecnología no nos defina, donde no seamos esclavos de la tecnología. Es muy complicado, es difícil para mucha gente porque se ha creado una adicción a nuestros aparatos electrónicos. A alguien se le queda el teléfono celular y cuando ha dado 10 pasos o está a una cuadra entra en un ataque de pánico. Es literalmente así, porque ya no nos imaginamos estar un día, medio día sin celular. De hecho, te hago una anécdota que me resulta graciosa porque yo reconozco cuando entra esa ansiedad por saber, ¿verdad? Que te estás perdiendo algo que está pasando en el mundo que a lo mejor no te interesa ni siquiera saberlo. Porque casi todo lo que está pasando en el mundo es bastante tóxico, destructivo, negativo. Entonces, mejor no que no te enteres al momento porque al final no vas a hacer nada. Pero estaba en Patagonia hace 4 días y no había señal de celular. Entonces tuve que hacer un ejercicio de conciencia para decir, Ismael, relájate. Estás en Patagonia, en el trasero del mundo. ¿Para qué quieres tú tener una señal de celular si esto es lo que necesitas? Disfrutar este entorno maravilloso, esas aguas cristalinas, de esos ríos, de esos lagos, de esas montañas. O sea, pero la sensación de dependencia que todos tenemos con la tecnología realmente nos está haciendo daño. La única manera de poder salir de eso es crear conciencia, presencia, de decir hasta dónde voy a dejar que mi comunicación sea una comunicación que esté distorsionada por un aparato electrónico o potenciada por el aparato electrónico, porque nosotros somos los que decidimos. Mira, yo quiero agregar algo a tu pregunta porque en realidad de manera tangencial sí tocamos el tema y lo tocamos cuando hablamos de la diferencia entre comunicar e informar, ¿no? Que uno piensa que comunicar e informar son lo mismo y en realidad no es así. Cuando tú le preguntas a alguna persona si le dejó saber a un grupo algo, dice, bueno, yo cumplí con informar. ¿Han oído eso? Y uno quiere decir que yo hice lo que me tocaba, que era informar. Pero es que informar y comunicar no es lo mismo. No es lo mismo. Y te voy a decir algo, yo tengo la fortuna de que hoy me están acompañando mi hijo Dani, mi hijo Daniel, mi esposa, mi hijo Richard. Y una de las cosas que tenemos de diferencia entre comunicar e informar es que nosotros se nos ha metido en la cabeza que un Twitter, un correo electrónico, estamos comunicando algo. Y no estamos comunicando, estamos informando. O sea, el correo electrónico sirve para informar. Si tú tienes que informarle a alguien dónde está la dirección y cuál es el teléfono, es mejor un correo electrónico porque está ahí, lo puede leer. Pero esta absurda idea que se nos ha metido en la cabeza de que si queremos decirle algo a nuestro hijo, o a nuestra esposa o a nuestro esposo, le mandamos algo y para que sepa que lo estamos recordando le ponemos un emoticón ahí de una carita con 4. 4 quiere decir que estoy pensando altísimo. Uno que tenga los corazoncitos y dice, y te estoy pensando. Y uno asume que eso reemplaza la comunicación.
Y es algo absurdo. O sea, hay muchas ventajas que tenemos, pero hay muchas desventajas. De hecho, cuando yo hablo con empresas como Coca-Cola, como Procter & Gamble, empresas que me invitan a hablarle a sus líderes, digo que uno de los grandes perjuicios del correo electrónico es que ha despojado de liderazgo a muchas personas. Porque antes, cuando a ti te decían, te voy a dar esta tarea y vete allá, y tu objetivo es hacer esto, tenía que viajar un mes con esa tarea, y si él se le presentaba un problema, pues tenía que resolverlo ahí, porque estaba a un mes de distancia, él no podía ponerse a apreciar. Ahora tienes un problema y lo único que haces es poner un correo electrónico con copia a 10 personas y decir, se me presentó este problema, please advise. What the heck is that? Please advise. Usted está allá, usted tiene que resolverlo. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque si yo meto la pata, entonces digo, pero 10 personas lo sabían. Yo dejé saber, yo informé. Pero si ves, entonces hay que entender que pese a que, como bien dice Ismael, todas estas tecnologías nos han ayudado, hay que entender dónde para. Dónde para informar y dónde necesitas comunicar. No es lo mismo mandar un correo electrónico con 10 caritas felices, con corazones saliéndole así, que llamar al teléfono y decir, hola mi amor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mi nombre es Surina Urdaneta, yo soy de Venezuela y vengo siguiendo a Ismael Cala por un tiempo y leí el libro del doctor Cruz también, el señor Camilo Cruz, y de verdad que desde que leí La Vaca y El Poder de Escuchar, mi vida ha cambiado profesionalmente. Voy a dar las dos versiones. La pregunta que hizo el caballero de verdad que me llama mucho la atención, porque una de las cosas que yo extraño de cuando yo era estudiante en la universidad era encontrar un ascensor y que todo el mundo se mirara a la cara y se saludara. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo eso lo extrañaba mucho. Yo me montaba en un ascensor y todo el mundo en los teléfonos. Y yo, yo igual les daba las buenas tardes, los buenos días, las horas. Y el que me contestara, que me contestara. Y el que no, igual yo cumplí con ser buena ciudadana y querer tener cara a cara con el ser humano. Con el tiempo me di cuenta de que hay personas que se involucran tanto en el teléfono que ni se dan cuenta de lo que están alrededor. Y a veces estoy con amigas y de pronto las veo en el celular y yo agarro el mío, lo saco de la cartera y les envío un texto. ¿Está más interesante tu conversación en tu celular? Dímelo porque si no nos vamos. O si no, a veces se los escondo. Si estoy en su casa, les he escondido el celular. Porque pienso que a veces nos perdemos el momento por estar en un celular. Entonces veo la otra cara de lo importante que es la comunicación y lo he aprendido con los libros que he leído de Cala. Y la comunicación es tan importante. Trabajé 8 años para firmas de abogados y yo veía cómo ellos no podían hablar con los clientes, cómo ellos no querían hablar con los clientes. Y yo veía el vacío que había. Hoy en día me doy cuenta que tengo clientes que son casi analfabetas, no pueden textear porque no saben escribir, pero con el tan solo hecho yo de hablar con ellos, de explicarles cómo va su caso, qué es lo que vamos a hacer, ellos se sienten cómodos, ellos sienten confianza. Entonces ahí es donde viene la importancia de la comunicación, de por qué nos tenemos que comunicar y por qué tenemos que explicar las cosas. Hay personas que ni me conocen de persona y me han contratado por teléfono. Tengo clientes en México, pero porque les explico, porque hay comunicación. Y eso de verdad que se lo voy a agradecer a Cala y a su libro La Vaca para toda la vida. ¿Por qué? Porque me enseñaban que la comunicación, al saber escuchar, es un poder grandísimo. Puedes ser el mejor estudiante, puedes ser el mejor profesional, pero si no te puedes comunicar con tu cliente, no vas a llegar a nada.
Muy bonito testimonio. El señor primero, y después. Este es para don Ismael. Mi nombre es Reinaldo Somarriba. Me llamó la atención porque te vi en la entrevista que tuviste con John Maxwell. Me encantó también dos comunicadores británicos cuando te vi la entrevista que le hiciste a Jorge Ramos. ¿En qué crees? Hace días terminé de ver la serie de Julio César y me llamó mucho la atención que en el Senado romano había el arte de comunicar que venía por influencia helénica de la parte griega. Mi pregunta va en torno a la comunicación, porque me llamó mucho la atención esa entrevista con Jorge Ramos cuando le preguntabas qué, y Jorge te dijo, bueno, si yo en algún momento llegaría a creer, sería más de lo que es. Si aún así en lo que él cree es tan bueno, yo te pregunto, ¿cuándo vos empezaste a creer en vos mismo? ¿Qué hiciste para poder crear, para creer? Porque si uno no cree, ¿cómo vas a poder comunicar? Esa es mi pregunta, quisiera poder escucharlo. Yo creo que de tu boca sería mejor. Muchas gracias. Sí, mira, te voy a tratar de responder brevemente esa pregunta porque en esa pregunta podría desarrollarte toda una conferencia de más de 2 horas. Es una pregunta muy, muy profunda, pero sí te la resumo. Yo creo que a mí me tocó empezar a creer a la fuerza. Siempre comento con mucha gente que hay 2 catalizadores donde uno puede potenciar creer en lo que quiere desarrollar. Porque al final todos tenemos que desarrollar un mapa de vida, una proyección en la que uno trabaja a largo plazo. Entonces, a mí me tocó por desesperación, no por inspiración. Hay gente que es, yo creo, a lo mejor afortunada. Hoy lo miro desde otro punto de vista. Yo pienso que para mí ha sido una fortuna el tener una vida que me retó y que me hizo sortear obstáculos aparentes en su momento y desafíos que me obligaron a cuestionarme y a hacerme preguntas. El tema de la comunicación interior y la comunicación también con los demás, como decía Camilo, entre informar y comunicar, el tema de las preguntas es fundamental. Porque muchas veces nosotros asumimos que otros tienen respuestas sobre temas que nosotros pensamos de una manera y creemos que los demás piensan igual. Y es el primer gran error, porque cuando tú le preguntas a mucha gente te vas a dar cuenta que todos pensamos diferentes y que cada cual ve una realidad y un mundo totalmente distinto al mundo material que existe, porque está hecho basado en nuestras percepciones y cómo contamos esa película de lo que percibimos. Y todo tiene mucho que ver con tu crianza, con las creencias, con lo que tenemos como estructura aquí dentro. Por lo tanto, tú hablabas de Jorge Ramos. Uno de los temas que se utiliza en periodismo, que es la objetividad. Yo digo, la objetividad no existe. No hay manera de que un ser humano pueda ser objetivo, porque nosotros somos seres subjetivos. Vivimos y observamos a través de un proceso de percepciones que está determinado por la experiencia única e irrepetible de cada ser humano. Entonces, en periodismo yo prefiero hablar de balance, de justicia, de equilibrio, de saber si le vas a dar 20 minutos a Hillary Clinton, le tienes que dar 20 minutos a Trump. Eso es equilibrio, eso es justicia. Pero objetividad no existe en la mente de ninguna persona. No existe. Entonces, al final la desesperación yo la utilicé como un catalizador de decir, tengo todos estos miedos, vivo con todos estos fantasmas, ¿qué hago? ¿Me convierto en esclavo de ellos y sigo siendo mini cada vez más chiquito? Porque eso es lo que hace en la mentalidad de todos nosotros cuando no nos despojamos de los miedos, de superarlos, de los fantasmas y de lo que nos dicen que no podemos hacer. Entonces, es una historia de 46 años, porque son los años que tengo vividos. Es una historia que continúa y que tengo una proyección larguísima de vivir 136, por si lo quieren saber. Y todavía falta mucho camino por recorrer. Todavía hay momentos donde a mí, yo salgo a un escenario y siento la timidez de los 15 años. Pero tengo las herramientas para superar
esa timidez de los 15 años o esa fragilidad de autoestima de los 15 años, esa falta de identidad a los 15 años, hoy a los 46, tengo las herramientas. Ahora, lo lindo es que no importa la edad de todos los que nosotros estamos acá haciendo un equipo. Por ejemplo, usted, señora, ¿verdad? Que es la niña más pequeña que tengo en el auditorio. Ahí está, esa señora. Bueno, desde usted hasta una niñita que había sentada por ahí, ¿verdad? ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuántos años tienes? ¿6 añitos? Imagínense, miren lo calladita que está, pasando frío en esta sala. Entonces, ¿y ella 90 años? Claro, pero que bien cumplido los 90 años entonces. Un aplauso para esa señora. Lo último que quiero acotar en esto de la creencia, ¿verdad? Y cómo uno desarrolla la creencia es en la habilidad de pensar que nuestro cerebro, y eso lo ha demostrado la ciencia, los científicos, nuestro cerebro constantemente puede ser estimulado, constantemente puede ser reprogramado. De eso se trata la neuroplasticidad del cerebro. Entonces, el único momento en el que usted va a decir, soy así y no puedo cambiar, es el momento en que te lo creíste, lo decretaste y lo lanzaste y lo comunicaste al mundo, porque ya te lo comunicaste a ti primero. Y ahí no hay mucho que hacer. Pero si usted no dice eso, no importa si tiene 90, no importa si ya tiene 100, puede constantemente reinventarse y constantemente evolucionar. Porque esa es la magia de estar vivos. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué tiempo quieres vivir? Hazte la pregunta, porque es una pregunta compleja. Porque si tú te pones a pensar qué tiempo quieres vivir, vas a tener que agenciártelas con cuántas veces te vas a tener que reinventar durante ese tiempo de vida. Porque en el momento en el que pierdas el propósito de estar vivo, en ese momento tú empiezas a decrecer y empiezas a acercarte a la transición, que es la muerte. Entonces pregúntense cuánto quieren vivir. Ustedes no lo van a determinar, pero por lo menos van a tener la aspiración. ¿Y cuánto tengo que invertir para que esos años de vida sean años productivos aquí y de reinvención y crecimiento constante? Porque si no, bienvenido el Alzheimer. Esta es la última pregunta. Que yo he visto a través de los años. Hay gente que es genio, súper inteligente, pero lo que se pasa se bloquea, ¿no? O de repente vas a una reunión, estás súper preparada, investigando, y ves a la persona y te quedas, y dices, bueno, ya está. Dice, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta como para comenzar a dominar esos miedos, para poder comunicar? Mira, ¿cómo es su nombre? Ana Luisa. Ana Luisa, definitivamente es una de las preguntas más comunes. Una de las razones más comunes por las cuales las personas compran el libro es porque dicen, ¿sabes qué? Yo me paro y me bloqueo. Me bloqueo inmediatamente, no sé qué decir y todo eso. Y es que eso es parte de ese temor que nace con el hablar en público. Y de hecho, yo no sé si tú sabes que el temor a hablar en público está más alto en la lista de temores. En la lista de temores de la persona común y corriente, el temor a hablar en público está más arriba que el temor a la muerte. Más gente dice que le teme más a hablar en público que la angustia y el temor que le da la idea de morir. ¿Puedes creer eso? O sea, que ellos se aterran. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Te voy a dar un par de ideas que espero que te ayuden. Número uno, entender que ese temor existe. Y que ese temor existe independientemente de tus fortalezas, independientemente de tu mensaje. Entonces lo primero es que cuando uno siente ese temor, no es de que, oye, debe ser que hay algo mal conmigo. Eso le da a todo el mundo le da. Entonces cuando tú sabes de que, no soy yo, si no es algo que ocurre, es parte de la naturaleza humana, entonces ya inmediatamente comienzo a controlarlo un poquito más. ¿No es cierto? Lo segundo, entiende una cosa, cuando tú estás hablando a una persona, le estás diciendo algo a un grupo, ellos no saben qué es lo que tú tienes que decir.
No tienen ni idea. Ellos creen que lo que tú digas era lo que tú ibas a decir. ¿No es cierto? O sea, que si se te quedaron 3 puntos por fuera, no comiences a paniquear porque se te quedaron. Ellos no saben que se te quedaron 3 puntos por fuera. Ahora, si tú comienzas a hablar y comienzas a decir, ay, ya se me olvidó la mitad de lo que iba a decir. Entonces ya, ahí ya la embarraste. No, pero, entonces entiende, ellos, lo que tú vayas a decir, era lo que ibas a decir. Lo que tú digas, era lo que ibas a decir. No más. Y lo otro, y el tercer punto que quiero decirte es, cuando uno comparte, uno tiene que tomar acción rápidamente, porque con la comunicación ocurre lo mismo que con cualquier otra meta que tengas. Si tú vas a empezar algo, yo comienzo uno de mis libros, escribí un libro que se llama La Ley de la Atracción, y en el libro La Ley de la Atracción, se llama La Ley de la Atracción, mitos y verdades sobre el secreto más extraño del mundo. Y comienzo con esto, digo, empezar es más de la mitad del camino. Empezar es más de la mitad del camino. Y te voy a decir a qué me refiero. Si yo antes de comenzar una meta, me paro aquí y digo, bueno, un momentito, no me voy a acelerar tanto, voy a esperar, déjame pensarlo bien, déjame mirar, ¿sabes qué? Nunca comienzo. El exceso de análisis produce parálisis. El exceso de análisis produce parálisis. Cuando tengas que hablar, date entusiasmo y comienza a hablar ya mismo, rápido. Porque si te pones a escuchar esa vocecita que te va a decir, se te olvidó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer qué? Tú estás loca. Pero si tú no sirves para eso, mira, ya te están riendo de ti, más ni abierto la boca. Y comienzas a escuchar esa vocecita. La vocecita siempre gana. Tú tienes que comenzar a hablar y callar esa vocecita. Gracias. Okay. Tenemos muchos venezolanos, estamos pasando un momento muy difícil en la comunicación. Queremos que nos den 2 ratitos a nosotros, los que estamos y vamos y venimos como yo, que todavía amo mi país, no lo quiero abandonar. Entonces que nos den unos ratitos cortos, unos tips para que nos ayuden. Pues. Ya que estamos en la comunicación, que no sea solamente para la diversión, sino también para hacer que nosotros podamos soportar o superar esta situación. Bueno, un minutico, porque la verdad es que tenemos mucho aquí, queremos firmar el libro y pidieron por esa oportunidad. Sí, yo lo sé. Sí, bueno, yo lo que puedo decir que pueda ser práctico, pragmático, es que a mí me tocó vivir parte de mi vida en una situación de angustia, de desesperación y creyendo que no habría solución o cambio. Y fíjate que lo que puedo decir es que en medio de la posibilidad de que el cambio de toda una sociedad comience por el cambio desde dentro, que es lo que muchas veces yo no entendía cuando era más joven y creía que echando culpas, resentimientos y constante rabia iba a provocar un cambio, en realidad no lo estaba provocando y me estaba haciendo mucho daño porque al final yo le estaba creando una actitud que me permitiera vivir y sobrepasar esa época de crisis. A mí lo que me funcionó, no estoy hablando cuando salí del país, que ya la situación no la viví más, sino durante todos esos años que allí estuve y que no tuve la opción, como tienes tú, de salir a tomar aire a Miami y regresarte a Venezuela, ¿verdad? Yo no tuve esa opción en Cuba. Tuve que crear una mentalidad paralela a la realidad. No evadiendo la realidad, pero sí creando por dentro un estado de higiene mental para que mi actitud fuera una actitud de optimismo y una actitud positiva. Porque si tu actitud está contaminada por la energía circundante, ¿dónde está el cambio? A mí me preguntó una señora venezolana en una firma de libros en México y la señora empezó a llorar y empezó a entrar en una vibración de angustia y desesperación. Y yo le dije, señora, con esa vibración que usted está mandándole al mundo, ¿usted cree que Venezuela puede cambiar? No puede cambiar. Porque si hablamos de la ley de la atracción, en lo que tú foques tu pensamiento, en el estilo de comunicación que tú creas desde dentro hacia afuera, estás eternizando o propiciando un cambio que se manifieste tarde o temprano en tu realidad.
Lo que siento es que muchos venezolanos han asimilado una manera de comunicarse consigo mismos desde un pesimismo que se ha instalado total y absoluto. Y eso no resuelve el problema. Entonces, siento que en los momentos de crisis es cuando el ser humano demuestra de verdad su potencial creativo y su imaginación. Yo nada más te pongo como ejemplo que a mí me tocaban apagones de 16 horas. Y yo tenía dos opciones con 20, 22 años durante esos apagones. Una era tratar con una temperatura como esta de dormir, más súmale los mosquitos, y no poder lograrlo. Dos, hacer tertulias y convocar a los amigos más cercanos para ponernos a pensar qué podríamos hacer para que nuestra vida fuera diferente, y además hacer historias y chistes y cuentos y poder salir de la situación de una manera potenciando el optimismo, y nos dio muy buenos resultados. Yo solo quiero agregar esto. Yo he tenido la buena fortuna de viajar mucho en Venezuela, de tener grandes amigos desde San Cristóbal hasta Maturín, desde Maracaibo hasta Barquisimeto y Caracas y Valencia y Maracay y Barcelona, y una de las cosas que siempre he creído es esta. Yo llegué a la conclusión de que cambiar el mundo y echarse el mundo a cuestas es un trabajo demasiado pesado para cualquier ser humano. Que lo único que tú puedes hacer es cambiar tu mundo y lograr que ese cambio contagie a otras personas que están a tu alrededor. Yo creo que yo he encontrado que muchas personas, porque nosotros creemos que esto que está sucediendo en Venezuela en ese momento solo sucede en Venezuela, o solo ha sucedido en Venezuela, y es algo que ha sucedido a diferentes instancias, en diferentes tiempos, casi que en todo nuestro continente y en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es esto. Cuando tú cambias tu mundo y decides tomar control de lo que tú puedes controlar y cambias el mundo, cambias tu mundo, el mundo cambia. El mundo cambia porque otras personas comienzan a creer en eso. Otras personas comienzan a creer que ellos también pueden cambiar su mundo. ¿Y sabes qué? Si yo me voy a la idea aquí, me doy a la tarea de querer cambiarles el mundo a todos, no voy a poderlo. Pero si yo me encargo de cambiar mi mundo y tú te contagias y cambias tu mundo, y tú te contagias y cambias tu mundo, y tú haces lo mismo, de repente todos cambiamos y el mundo es mejor. Gracias. Amigos, espero les haya gustado ese video, una hora de contenido de valor. Te pido por favor, si puedes, compártelo con otras personas. Como mismo nos explican él, cambiar una persona a la vez, y eso puedes hacerlo compartiendo. Si le vas a dar like a esa foto de Kim Kardashian, ¿por qué no compartir esta información tan excelente? Nos vemos en el próximo video, y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti, la persona más importante del mundo, y en tu éxito por minuto.